Y bueno, creo que vamos a abordar ahora un tema muy interesante que, por lo que hemos podido hablar con las familias y las preguntas que se han recogido, probablemente seas el ponente que más preguntas ha recibido. Uy, madre. O sea que, bueno, así que, bueno, va a ser como tu segunda defensa de tesis o, o algo así. Bien, bueno, nos encontramos con el doctor, profesor Pablo Prieto Matos, lo diré bien, especialista endocrinólogo, especialista en pediatría y enfermedades raras, y por lo que hemos estado hablando, pues multitarea, profesor de universidad, pasando clínica en el Hospital de Salamanca, haciendo investigación y a ratos libres, pues padre y respirando, ¿no? Que hay que respirar. Bueno, pues cuando quieras y muchas gracias. Vale, pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí se oye bien. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores del simposio. Es para mí un placer estar aquí y poner cara a gente a la que había hablado por teléfono, pero no había visto. Y bueno, yo no soy un experto en el síndrome de Sjögren, ¿vale? Yo sé que aquí hay expertos, pero yo no soy experto. Es decir, a mí por circunstancias, bueno, pues hace años me tocó diagnosticar y tratar un paciente. Posteriormente he diagnosticado y tratado otro y he participado en el diagnóstico de un tercer paciente, pero realmente no soy un especialista, ¿vale? Y realmente cuando me propusieron esta charla, pues dije, pues a lo mejor es ser muy valiente. Y es ser muy valiente porque se va a hablar delante de expertos a nivel mundial, ¿vale? Se va a hablar delante de expertos clínicos, se va a hablar delante de familias que muchas veces saben cosas del síndrome de Sjögren que ni siquiera sabemos los médicos que nos dedicamos a esto. Y si estuviéramos en Salamanca, pues me tocaría hablar delante de mi madre, que no ha querido venir, pues porque estábamos bastante lejos. Pero al final preparar la charla no es fácil porque no sabes si profundizar mucho, si profundizar algo menos. De manera que intenta buscar un punto medio, ¿vale? Un punto medio que intente dejar contento a todos, pero no tengáis ningún problema en interrumpirme. Paramos, explicamos lo que sea necesario. Y he tendido a hacer una charla un poquito corta para dejar tiempo para luego las preguntas, ¿vale? Pero en cualquier caso, si meto la pata o no dejo convencido a todos, pues mis disculpas vayan por delante. Soy consciente que esto ya lo sabéis, ¿vale? Pero como lo primero que quiero hacer es centrar el problema, pues lo primero que tengo que hacer es decir que nosotros somos lo que somos por nuestros genes, ¿vale? Nuestros genes que están en los cromosomas, que tenemos 46 cromosomas, y en uno de ellos, el cromosoma 15, tenemos una región que soy consciente que conocéis todos los familiares del síndrome de Sjögren y conocéis todos los familiares del síndrome de Prader-Willi. Hay una región que es la 15q11q13, en la cual hay un conjunto de genes. Y en mitad de esa región pues nos encontramos este gen, el gen MAGEL2. Tenemos dos copias de cada gen, una que procede del padre y otra que procede de la madre, ¿vale? Este gen es un poquito especial porque la copia que procede de la madre se silencia, es decir, no funciona absolutamente, ¿vale? O no debería funcionar. Y la copia que procede del padre es la que al final tiene la función, ¿vale? De los genes salen las proteínas. En este caso no nos hemos lucido mucho porque hemos puesto la proteína al mismo nombre que el gen, la proteína MAGEL2, y esa proteína es la que tiene sus funciones. Pues bien, lo que ocurre en el síndrome de Sjögren es que este gen, que tendría que estar activo, lo está, pero no funciona adecuadamente. O más que no funciona adecuadamente, no es capaz de producir una proteína que funcione correctamente. La proteína que está produciendo es una proteína anómala. Al ser una proteína anómala, la función de esa proteína también va a ser anómala. Pero no me vale cualquier anomalía en ese gen. Así, por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi lo que ocurre es que esa región se ha perdido, es decir, se ha deleccionado, que decimos los médicos. No hay nada de información en esa región de MAGEL2, ni en la región 15q11q13. En el síndrome de Sjögren ese gen sí existe, pero tiene una alteración de las que llamamos puntual, es decir, tiene una muy pequeña alteración. Lamentablemente, esa pequeña alteración es la que nos va a dar los problemas. Esto de aquí abajo de colorines es lo que sería el gen de Sjögren, ¿vale? Que al final pues son unas instrucciones compuestas de 4 letras: citosina, timina, guanina y adenina. Y si este es el gen MAGEL2 y esta es una de las partes de MAGEL2, pues por ejemplo esta que es la variante o la mutación más frecuente en el gen, lo que ocurre es que perdemos una de esas letras. Al perder una de esas letras, lo que va a ocurrir es que el gen va a ser exactamente el mismo, pero hay una letra que ha desaparecido.
Puede desaparecer o puede cambiar una citosina por una adenina. El caso es que al final la proteína que va a salir de ese gen MAGEL2 va a ser distinta, ¿vale? Aquí he hecho yo un dibujo que podría haber hecho perfectamente mi hijo. Pues si esto sería la proteína normal, lo que puede ocurrir es que esa pequeña alteración va a producir una proteína que se interrumpe, una proteína que se trunca, va a ser una proteína más cortita. Es lo que produce, por ejemplo, esta variante que muchos os sonará. Pero luego hay otro tipo de variantes que simplemente un pequeño cambio en el gen producen un pequeño cambio en la proteína y encontraríamos una proteína de este estilo en la cual está llena de espículas, excepto ahí, que tiene una pequeña alteración. Pues bien, vamos a ver qué ocurre con esa proteína anómala. Cuando los investigadores empiezan a estudiar una proteína, lo primero que hacen es ver dónde se expresa, dónde encontramos esa proteína, dónde ejerce su función. Pues si cogemos la proteína MAGEL2, lo que vamos a ver es que prácticamente el 50% de la proteína va a expresarse a nivel del hipotálamo, a nivel de la hipófisis y a nivel del núcleo encefálico. Es decir, el 50% o prácticamente el 50% de esa proteína va a estar a nivel del cerebro. Y no solo eso, sino que además el nivel de expresión en estas zonas va a ser mucho más importante en la etapa fetal que en la etapa del adulto, ¿vale? Y esto al final va a ser un problema, y va a ser un problema porque las anomalías van a empezar ya desde la etapa fetal. Y ojalá llegue pronto un tratamiento, pero ese tratamiento, en función del momento en el que lo pongamos, pues probablemente tendrá un efecto u otro. Es decir, si conseguimos ponerlo antes de la 6ª o 8ª semana, que es cuando esa proteína empieza ya a hacer su efecto, probablemente consigamos curar completamente la enfermedad. Pero si el feto ya ha nacido y hemos empezado el tratamiento a los 5, 10 o 15 años, pues revertir todos esos síntomas pues nos va a costar más trabajo. Bueno, pues esa proteína MAGEL2, que se expresa principalmente a nivel del cerebro y se expresa principalmente a nivel del hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo y la hipófisis son unas estructuras muy pequeñitas, ¿vale? De hecho, la hipófisis apenas llega al centímetro y que están en la mitad del cerebro, ¿vale? Esta sería la nariz, el cráneo, y justo ahí en el medio, la zona roja es donde está el hipotálamo y donde tenemos la hipófisis, ¿vale? Aquí la hemos agrandado un poquito, ¿vale? Y tenemos el hipotálamo y tenemos la hipófisis. El hipotálamo y la hipófisis se comunican por el tallo hipofisario y la hipófisis tiene dos partes, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. ¿Qué función tiene el hipotálamo? ¿Qué función tiene la hipófisis? ¿O qué función debería tener el hipotálamo y la hipófisis? Es unas estructuras de adaptación. Consiguen que el organismo se adapte al medio y lo hacen por distintos mecanismos. Y estos mecanismos principalmente son las hormonas. Pero también están implicados en el apetito, están implicados en la sed, están implicados en la temperatura del organismo. Es decir, es una estructura de adaptación al medio. Ahora, lo que voy a ir hablando es de las distintas funciones, ver exactamente qué es cómo se afecta, ¿vale? Sirve para el síndrome de Safjan, porque el síndrome de Safjan tiene muchos de estos problemas del que vamos a hablar. Sirve para el síndrome de Prader-Willi porque también tiene problemas de estos, quizás no tantos, pero también podría servir para otros síndromes, otras enfermedades que van con problemas endocrinológicos. El hipotálamo produce dos tipos de hormonas. Produce hormonas que se producen en el hipotálamo, van hasta la hipófisis y en la hipófisis se produce otra hormona y se acaba liberando, como son todas estas, la GnRH, que va hasta la hipófisis. En la hipófisis produce hormona de crecimiento y luego va al resto del organismo. Produce la CRH, que la CRH hace que en la hipófisis se produzca la CTH y la CTH vaya al resto del organismo. Luego hablaremos qué es cada una de ellas. Produce la TRH va hasta la hipófisis y en la hipófisis se produce la TSH. Produce las hormonas de la pubertad, que es la GnRH, la LH y la FSH, que actúa sobre el ovario y el testículo, ¿vale? Y luego hay otro conjunto de hormonas que se producen en el hipotálamo, van por el tallo hipofisario y se secretan a nivel de la neurohipófisis, de la hipófisis posterior. Y esas son la ADH, implicada en la concentración de la orina, y también la oxitocina, ¿vale? Implicada en la lactancia materna, y ojalá solo estuviera implicada en la lactancia materna, pero tiene otras funciones muy importantes de neurodesarrollo durante la gestación, de manera que su alteración, pues en el síndrome de Safjan y en el Prader-Willi, pues produce alteraciones que conocéis. La hormona de crecimiento, voy a hablar poquito de la hormona de crecimiento, ¿vale? Voy a hablar poquito porque luego la doctora Raquel Corripio, que sabe mucho más que yo de esto,
va a profundizar mucho más en este aspecto. Bueno, pues la hormona de crecimiento se secreta a nivel de la hipófisis porque es estimulada por la GHRH. De manera que la GHRH se produce en el hipotálamo, esa GHRH va hasta la hipófisis, la hipófisis secreta hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento va hasta el hígado, en el hígado está el receptor de la hormona de crecimiento, se unen y se activa una cascada interna, una cascada de selección interna que acaba dando lugar principalmente a la IGF-1, el factor de crecimiento productor similar a la insulina, y sus transportadores, la ALS y la IGF-BP3. Pero es la IGF-1 la que directamente tiene acción sobre los huesos, sobre el músculo y el resto de órganos para que se produzca el crecimiento, ¿vale? Aunque sí que es cierto que la hormona de crecimiento tiene también una acción sobre el crecimiento, pero la acción principal es por acción de la IGF-1. ¿Vale? En el síndrome de Safjan se describe que la mitad o un poco más de la mitad de los niños afectos de síndrome de Safjan están afectos de talla baja. Esa talla baja puede tener dos etiologías, por el simple hecho de la alteración genética, pero puede ocurrir, y de hecho es muy frecuente, que ocurra en el contexto de un déficit de hormona de crecimiento. Es decir, no se produce GHRH y no se produce hormona de crecimiento, y al no producirse hormona de crecimiento, esa hormona de crecimiento no tiene capacidad de ir hasta el hígado, no tiene la capacidad de unirse a su receptor y no tiene la capacidad de producir IGF-1. ¿Cómo diagnosticamos el déficit de hormona de crecimiento? Pues habitualmente son niños que no crecen, es decir, que tienen un stop en el crecimiento, que se les mide la IGF-1 y esa IGF-1 está abolida, está bajita. Hay otros mecanismos, que si test de hormona de crecimiento, que si radiografías, pero vamos, el importante es un enlentecimiento de la velocidad de crecimiento junto con una IGF-1. ¿Qué es lo que pasa? Que un déficit de hormona de crecimiento en un recién nacido da unos síntomas completamente distintos que una simple alteración de talla baja. De hecho, un déficit de hormona de crecimiento no produce talla baja en el recién nacido. La hormona de crecimiento es una hormona del estrés, ¿vale? Está implicado en el estrés. Está implicada en momentos en el que la glucosa, el azúcar, tiende a bajar. Lo que hace es que le dice al hígado, oye, yo creo que tenemos que sacar todas las reservas de glucosa porque el niño está con una hipoglucemia, ¿vale? Entonces, es una hormona que en caso de déficit, sobre todo si se combina con otros déficits que hablaremos posteriormente, como por ejemplo el del cortisol, pues puede producir hipoglucemias importantes y sintomáticas que produzcan secuelas, ¿vale? Tratamiento es muy sencillo, ¿vale? El tratamiento es con hormona de crecimiento, ¿vale? Una administración una vez al día, pinchada, y el problema resuelto. ¿Qué es lo que pasa a día de hoy? La hormona de crecimiento en España tiene unas indicaciones financiadas muy claras. A día de hoy el síndrome de Safjan no está incluido dentro de esas indicaciones, pero a día de hoy, en este aspecto, el síndrome de Safjan debe considerarse exactamente igual que el Prader-Willi. Y el Prader-Willi sí que tiene una indicación financiada por el Ministerio, ¿vale? De manera que no debería haber ningún problema en poner tratamiento a aquellos niños con síndrome de Safjan. Y el resto se lo dejo a la doctora Corripio. El eje de la pubertad. Se produce GNRH a nivel del hipotálamo, se produce LH y FSH a nivel de la hipófisis. Estas tres hormonas, GNRH, LH y FSH, se producen en subidas y bajadas, valles y picos. Y esas subidas y bajadas lo que van a hacer es actuar sobre el ovario o sobre el testículo, y el ovario va a producir estrógenos y el testículo va a producir testosterona. Pero no solo eso, sino que la acción de esas hormonas a nivel del ovario y del testículo van a producir los óvulos y los espermatozoides. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, puede ocurrir que no tengamos capacidad de producir ni GNRH, ni LH, ni FSH. Es decir, tenemos un problema hipotálamo hipofisario, es decir, tenemos una incapacidad de iniciar la pubertad. Pero el testículo y el ovario en principio son absolutamente sanos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el problema está arriba, ¿vale? Si durante la gestación tenemos una ausencia de estas hormonas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que estas hormonas funcionan en 3 momentos de la vida, así o alguno más, pero vamos. Durante la etapa fetal, ¿vale? Durante los primeros meses de vida se produce testosterona y se produce estrógeno, pero luego ya a partir de los 6 meses, el año, estas hormonas se quedan dormidas, no es momento de empezar la pubertad, y se despiertan a partir del momento de empezar la pubertad. En unos niños a los 9, en otros a los 10, a los 12 o cuando toque, ¿vale? Pero en esa etapa infantil esas hormonas están dormidas. Pues bien, si estas hormonas las tenemos dormidas durante la gestación y es un déficit importante,
lo que va a ocurrir es que inicialmente el feto, que es indiferenciado, no es varón ni mujer, por lo menos desde el punto de vista de los genitales, puede ocurrir que se produzca poca testosterona. ¿Vale? Al producir poca testosterona, lo que va a ocurrir es que una cosa que es el tubérculo genital, que tendría que diferenciarse hacia testículo, no va a crecer lo suficiente, de manera que puede ocurrir que el pene sea pequeño. ¿Vale? Si además al testículo está poco estimulado porque no tenemos LH-FSH, esa testosterona está bajita y aparte de producir un tamaño del pene pequeño, el testículo durante la gestación, por acción de esa testosterona que está produciendo el mismo, tiene que ir bajando, porque está en el abdomen, tiene que ir bajando y colocarse en el escroto. Entonces nos encontramos que es relativamente frecuente que niños de estas características, con síndrome de Savjan o Prader-Willi, lo que tengan es una criptorquía, es decir, el testículo está en el abdomen, no ha bajado del todo y hay que operarlo. Hay que operarlo porque un testículo que está fuera de sitio tiene más riesgo de malignidad, más riesgo de producir cáncer. ¿Vale? En las niñas que encontramos, en las niñas ¿qué se puede encontrar? Pues que los labios mayores, los labios de los genitales, no se han desarrollado adecuadamente. Entonces tienen una hipoplasia genital. En principio, bueno, poco importante, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Durante la infancia, esto está absolutamente abolido. Yo no puedo estudiar a un niño de 6 años y deciros si tiene un problema a nivel de la pubertad o no lo tiene. Tengo que esperar al momento en el que empiece la pubertad, en que esas hormonas se deberían empezar a producir, y es en ese momento, cuando yo veo que está llegando la edad y esas hormonas no se empiezan a elevar, cuando voy a ser capaz de diagnosticar la ausencia de pubertad. Es decir, la ausencia de GnRH, que va a producir una ausencia de LH-FSH y que va a producir una ausencia de estrógenos y testosterona y, evidentemente, una ausencia de óvulos y espermatozoides. ¿Cómo lo voy a tratar? Pues muy fácil. ¿Vale? Una niña que no tiene capacidad de producir estrógenos, lo que voy a hacer es yo le voy a poner estrógenos. ¿Vale? Estrógenos naturales, que habitualmente se dan en parches, y lo que voy a tener que hacer es igualar lo que se debería producir de forma natural. Al principio se produce muy poquito estrógeno y ese estrógeno va subiendo a lo largo de los años. Pues yo voy a hacer eso. Voy a poner un parche pequeñito, partido en trocitos, y a lo largo de los siguientes meses voy a ir poniendo cada vez un parche más grande, un parche con más cantidad de estrógeno. Llegará un momento en que, aparte del estrógeno, pondré testosterona y empezaré a hacer ciclos. 3 semanas de tratamiento, 1 semana de descanso. 3 semanas de tratamiento, 1 semana de descanso. Y en esa semana de descanso es cuando vendrá la regla. En este tipo de hipogonadismos, es como se llama cuando hay ausencia de pubertad, hipogonadismo, la gónada no funciona adecuadamente, o mejor, la gónada no está funcionando, pero en este caso se llama hipogonadismo hipogonadotropo. Hipogonadismo porque tenemos poco estrógeno y poca testosterona, e hipogonadotropo porque el eje gonadal es el que está estropeado. En este caso, si tenemos un hipogonadotropo y el paciente que sea quiere tener descendencia a la edad adulta, pues lo que se va a hacer es, se va a tratar con estas medicaciones, con LH y FSH, para intentar producir la ovulación. ¿Vale? Recordad que estamos ante un ovario sano. ¿Vale? Es decir, yo le pongo LH y FSH y consigo producir la ovulación. ¿Vale? ¿Qué pasa en el varón? En el varón es similar. ¿Vale? Es similar, pero tiene una diferencia que es bastante importante y que vuestro endocrino va a llegar a un momento que os lo va a plantear. ¿Vale? Hay veces que es fácil tenerlo claro y otras veces que no es tan sencillo. Si yo trato a un varón con un hipogonadismo hipogonadotropo con testosterona, lo que voy a conseguir es que pegue el estirón de la pubertad, de que salgan pelos por todos los lados, de que aumente la masa muscular, que en el síndrome de Savjan es muy importante, de que el pene crezca, de que aparezcan erecciones y el resto de caracteres sexuales secundarios. Pero no voy a conseguir que el testículo crezca, ¿vale? Porque el testículo crece por acción de esta hormona. ¿Vale? Si yo quiero, bueno, para conseguir esto lo que se hace es que es un tratamiento de testosterona más o menos una vez al mes. ¿Vale? Una vez al mes, y al igual que hice con el estrógeno, voy poniendo cada vez más cantidad, es pinchado, una vez al mes, voy subiendo cantidad durante 2 años, y en 2 años tengo al niño convertido en un hombre. Pero un hombre con los testículos pequeños. ¿Vale? Si yo quiero que ese testículo crezca, o si yo quiero que ese testículo produzca espermatozoides, no puedo tratar con testosterona, ¿vale? Porque esa testosterona no va a hacer aparecer los espermatozoides. Los espermatozoides dependen principalmente de la FSH. ¿Vale? Y además lo que se ha comprobado es que si yo inicialmente no trato con LH-FSH y no hago que con 12 o 13 años ese testículo crezca, en el futuro, a los 20, 30,
40 años, cuando ese niño quiera tener descendencia, a lo mejor el testículo no consigue crecer todo lo que tiene que crecer y va a haber problemas de fertilidad. Por tanto, a los que tengáis hijos varones se os va a plantear cuando lleguen estas edades es cómo tratamos al niño. Lo tratamos con testosterona, conseguimos un desarrollo absolutamente normal, pero nos quedamos con fertilidad o nos quedamos parcialmente sin fertilidad, es decir, no podríamos asegurar, de hecho habría pocas posibilidades de que tuviera fertilidad, o por el contrario, trato con LH-FSH, consigo que el testículo crezca, consigo que ese testículo produzca testosterona y, bueno, pues consigo espermatozoides. Ojo, porque diréis, bueno, pues evidentemente mucho mejor tratar con el LH-FSH, porque estamos consiguiendo las dos cosas. Conseguimos los espermatozoides y conseguimos el desarrollo de la pubertad. El problema es la administración del tratamiento. A día de hoy, testosterona, un pinchazo intramuscular una vez al mes. LH y FSH son entre 2, 4, 5 pinchazos intramusculares a la semana, ¿vale? Entonces, eso hay que valorarlo. Y luego, además, los avispados os habéis dado cuenta que aquí tengo una flechita pintada. Eso es porque la testosterona se transforma periféricamente en estrógeno, en estrona, ¿vale? Y esa estrona va hasta el hueso y hace que el hueso se osifique, el hueso retenga calcio y cada vez esté más fuerte, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Nos han hablado, o se ha hablado, de que hay un problema a nivel de las hormonas sexuales, puede producir problemas a nivel de la masa ósea, puede haber un problema a nivel del déficit de hormona de crecimiento y se ha visto que, o por lo menos he dicho antes, que la hormona de crecimiento también tiene una acción directa sobre el hueso y el IGF-1 también tiene una acción directa sobre el hueso. Y además, el hueso tiende a adaptarse. Si nosotros le pedimos mucho al hueso, saltamos, corremos, escalamos, golpeamos ese hueso, lo que va a ocurrir es que ese hueso va a ir volviéndose cada vez más fuerte. Y lo que puede ocurrir en los pacientes con síndrome de Savjan o con enfermedades severas es que ese hueso no tiene mucho estímulo, ¿vale? Porque no tiene esa capacidad de deambulación, no tienen en muchos casos esa capacidad de saltar y de estimular el hueso. De manera que, ojo, porque tenemos mucho riesgo de sumar hipogonadismo, más déficit de hormona de crecimiento, más inmovilidad, más corticoides, que a veces que también pueden tomarse en exceso y producir una osteoporosis, ¿vale? En principio una densidad mineral ósea disminuida y con el tiempo una osteoporosis. Y aquí sí que es fundamental la prevención, ¿vale? La prevención, pues evidentemente sería tratar el hipogonadismo en el momento adecuado, tratar el déficit de hormona de crecimiento si realmente lo tiene y procurar en la máxima movilidad posible, ¿vale? Es decir, si nuestro hijo tiene capacidad de correr, que corra, ¿vale? Si no tiene esa capacidad, pues tendremos que trabajar con los fisioterapeutas para que hagan lo que puedan, ¿vale? Porque tenemos que conseguir estimular ese hueso para que ese hueso tenga la capacidad de retener calcio, ¿vale? Y luego, evidentemente, necesitamos el calcio. Tendremos que darle el calcio y la vitamina D, que es la hormona responsable de absorber el calcio de los alimentos, ¿vale? Si no podemos asegurar una correcta ingesta de lácteos, por ejemplo, que es un alimento que tiene mucho calcio, pues tendremos que suplementarlo pues, con calcio y con vitamina D. Y si lamentablemente llega el momento en el que no tenemos o aparece una osteoporosis, pues hay que probar otro tipo de tratamiento, ¿vale? Bifosfonatos o otros. Ahí ya no me voy a meter, ¿vale? La suprarrenal. La suprarrenal es un órgano que está justo encima del riñón, es como la boina, luego tiene poco que ver con él. En el hipotálamo se produce la CRH va hasta la hipófisis, produce la CTH y la CTH va hasta la suprarrenal y se produce el cortisol. Y, por norma, el cortisol es la hormona del estrés, es la hormona de la adaptación, ¿vale? Si miráis en internet lo que vais a ver es que se secreta de una forma circadiana, que se dice, es decir, a lo largo del día va bajando y a partir de las 3, 4 de la mañana ese nivel de hormona vuelve a aumentar, ¿vale? Como diciendo, oye, ya va siendo el momento que te despierte, son las 6, 7 de la mañana, hay un nivel adecuado de cortisol, pues es el momento de estar activo, ¿vale? Pero también existen picos muy importantes cuando tenemos algún tipo de enfermedad, cuando tenemos fiebre, cuando nos vamos a pegar con alguien, cuando nos ponemos violentos, ¿vale? Como es una hormona de adaptación, esa hormona se incrementa muchísimo en estos momentos, ¿vale? ¿Y qué momento hay más estresante que el primer mes de vida? Yo no me acuerdo, pero el nacer debe ser complejo, ¿vale? A mí en la carrera me explicaron que inicialmente en la etapa fetal la sangre va en un sentido,
pero de repente nace y la sangre cambia de sentido, ¿vale? Y de repente estás muy a gusto en la barriga de tu madre y de repente pues hace frío y te estimulan para que empieces a respirar, algo que no has hecho nunca, ¿vale? Entonces, el primer mes de vida es un momento de estrés máximo, ¿vale? Y el cortisol, pero el hipotálamo y la hipófisis son hormonas del estrés, ¿vale? De manera que todas estas situaciones de estrés, sobre todo, o añadiendo además que en el síndrome de Sjögren hay muchísimo problema respiratorio, cuando estamos en neonatos o si habéis tenido a los hijos ingresados hay muchísimo riesgo de infecciones, todo eso va produciendo estrés acumulados, ¿vale? De manera que déficits parciales se hacen muy llamativos en estos momentos de la vida, ¿vale? Y niños que en principio tienen un nivel de hormona de crecimiento absolutamente normal, o tenían un nivel de TSH absolutamente normal, o tenían un nivel de cortisol absolutamente normal, empieza una infección o empieza una insuficiencia respiratoria y empiezan a aparecer todos los problemas. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a pedir más hormona, más cortisol, más hormona de crecimiento y más TSH. De manera que el cortisol, desde el punto de vista del organismo, es la hormona que más rápidamente hay que suplementar, porque si el cortisol no funciona, nada funciona. Suplementarlo es relativamente fácil porque, bueno, aunque exactamente no tenemos el cortisol, tenemos moléculas que se parecen como la hidrocortisona y otro tipo de corticoides, a dosis fisiológicas. No confundáis los corticoides que se ponen cuando uno tiene un asma, ¿vale? Que ponemos unas dosis que están a este nivel, ¿vale? A la dosis que ponemos cuando estamos simplemente sustituyendo lo que falta en el cuerpo, con unas dosis aquí, ¿vale? Es decir, es una dosis pues, 10 o 15 veces más elevada a la que se pone en una crisis de asma que la que ponemos en un tratamiento fisiológico, ¿vale? Las dudas que nos plantean ahora mismo a los que nos dedicamos a endocrinología es cómo dar esa medicación, ¿vale? Es decir, porque si esta es cómo se produce, ¿vale? Bueno, pues nosotros intentamos más o menos igualar esto. Damos 2 pastillas, damos 3 pastillas. Además, la pastilla que nos gusta son de 20 miligramos y nuestros niños pues, son pequeñitos y entonces toman 2 miligramos y les decimos que lo prepara en la farmacia con cápsulas y el de la farmacia te dice que, bueno, que sí, que lo prepara, pero luego el de la farmacia del hospital dice, yo preparar unas cápsulas, no, yo te lo preparo en solución. Y entonces le dices, pero si a mí la solución no me gusta, si ya te he dicho 1000 veces que es que la solución no es estable. Pero bueno, pues al final se consigue poner el tratamiento adecuado y desaparecen los problemas relacionados con el cortisol, ¿vale? Pero mucho ojo, porque en cualquier momento que aparezca un estrés, esa dosis de hidrocortisona vamos a tenerla que aumentar, ¿vale? Es decir, si cualquier estrés el cuerpo va a producir más cortisol, si el niño empieza con fiebre o empieza con cualquier otro problema, tendremos también que aumentar esa dosis de medicación, ¿vale? La TSH. A nivel del hipotálamo se produce la TRH, esa TRH va hasta la hipófisis, produce TSH, y en el tiroides se produce la T4 y la T3, ¿vale? La T4 y la T3 son hormonas muy importantes para el cerebro, ¿vale? Son hormonas muy importantes para el cerebro durante los 2 primeros años. Cualquier problema a nivel del tiroides, posterior a esta edad, a partir de los 10 años, a los 15 o a los 20, incluso hipotiroidismos severos, una vez que se inicia el tratamiento va a ser todo reversible, ¿vale? Es decir, esta es la hormona de es que he engordado mucho, es que estoy muy cansado, que estoy estreñido. Bueno, pues si yo me encuentro un chaval de 15 años con este problema, un hipotiroidismo muy severo, yo pongo el tratamiento y eso lo revierto y a los 6 meses lo tengo como nuevo, ¿vale? Hay veces que le cuesta un poquito perder peso, pero enseguida, vamos, al mes te diría yo que está perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que la T4 y la T3 son fundamentales durante los 2 primeros años de vida, porque son hormonas que están implicadas en la formación del cerebro, ¿vale? Y además este hipotiroidismo, porque hay muy poquito de esto, porque no tenemos esto, tiene un tratamiento muy sencillo, que es dar una pastilla todos los días por las mañanas en ayunas. Y además tiene una forma de diagnosticarlo muy fácil, ¿vale? En principio, ¿vale? Lo que encontramos es que el tiroides no funciona, tenemos niveles de TSH elevados, ¿vale? Por eso se está midiendo en el cribado. Fue la primera prueba que se puso en la prueba del talón. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, en el síndrome de Sjögren, eso no ocurre, porque no es un problema realmente del tiroides, no. Es un problema a nivel del hipotálamo y la hipófisis. Y la prueba del cribado lo que está midiendo son los niveles de esta hormona, que cuando el tiroides no funciona, esto se eleva diciendo al tiroides, oye, haz el favor de espabilar porque tienes que producir hormona tiroidea. Pero aquí esto está abolido o bajito, esto está abolido o bajito, ¿vale? Y eso hace que esto esté bajito. De manera que este problema se puede escapar o se podría escapar
en el cribado, ¿vale? De manera que los que nos dedicamos a esto tenemos que estar muy atentos para, en cuanto lo sospechamos, un hipotiroidismo secundario, que es cuando el problema viene de aquí, pues tratarlo enseguida con tirosina, ¿vale? Hemos acabado con las hormonas de la hipófisis anterior, empezamos con las de la hipófisis posterior, las que se producían en el hipotálamo, iban por el eje hipofisario y se secretaban en la hipófisis, ¿vale? Una de ellas es la ADH, ¿vale? La ADH lo que hace es encargarse del agua, ¿vale? Es decir, lo que hace es que retiene agua. Si no tenemos ADH, lo que va a ocurrir es que todo lo que bebemos acaba apareciendo en la orina y tenemos una orina muy clarita, ¿vale? Pero no solo lo que bebemos, sino también el resto de agua del cuerpo. De manera que va a haber una orina excesiva de litros de agua. 3 litros, 4 litros, 6 litros, 7 litros, 10 litros incluso en un adulto, ¿vale? Eso nos va a producir una sed muy importante, ¿vale? Y esa sed muy importante nos va a hacer beber, ¿vale? ¿Qué problemas tenemos? Un recién nacido no tiene la capacidad de pedir agua. Un recién nacido, al final las analíticas, pues nos vuelven un poco locos, ¿vale? Y luego, además, si lo complicamos un poco más y esa alteración hipotalámica que tenemos nos está afectando también a la capacidad de tener sed, entonces ya la hemos liado, ¿vale? Porque ni siquiera tenemos capacidad de tener sed, ¿vale? De manera que esto en un adulto puede ser muy sencillo. Tengo una diabetes insípida, un déficit de antidiurética, de hormona antidiurética, pues al final bebo más agua de la cuenta y compenso lo que entra por la que sale. Pero en un bebé o en alguien que no tiene acceso libre al agua, ¿vale?, vienen los problemas. Sobre todo si además no tengo capacidad de tener sed. ¿Por qué? Porque hay que andar controlando la cantidad de agua que bebe o de leche, hay que andar controlando la cantidad de pis, de orina que se produce, ¿vale? Y al final no es tan sencillo, porque también el agua se puede perder por el sudor cuando estamos en verano, también los alimentos tienen agua, entonces, bueno, pues conseguir que haya más o menos siempre la misma cantidad de agua y la misma cantidad de sustancia disuelta, de sodio en este caso, pues no es fácil. Las cosas van avanzando y, bueno, pues al final tenemos tratamientos con desmopresina que más o menos van bien, cuando están estables van muy bien, controlamos la cantidad de agua y, bueno, pues en los últimos años, pues aquellos que tienen muchos problemas pues tienen la capacidad de llevarse para casa un medidor de la concentración de sodio en sangre que pueden ayudar a orientar un poquito más el tratamiento. Vale. También es importante la elevación del apetito, ¿vale? Y aquí nos movemos entre dos extremos, ¿vale? Yo muchas veces cuando son lactantes y digo, mira, lo importante es que no coja peso. Y me dicen, pero vamos a ver, me refiero al Prader-Willi, sobre todo, o a niños que tienen problemas hipotalámicos. Pero me estás diciendo problemas del peso, pero si es que no consigo que coma, está con sonda nasogástrica, es que está hipotónico, es que el de digestivo le ha puesto los batidos hipercalóricos y tú me estás diciendo que tenga problemas con el peso. Pues sí, ¿vale? Existe ese problema de que inicialmente hay una desnutrición importante y en la edad adulta se acaba produciendo una obesidad con muchísima hambre. Sí que es cierto que en el síndrome de Prader-Willi en el síndrome de SAFT-YAM está menos descrito al síndrome de Prader-Willi. O sea, hay menos obesidad en el SAFT-YAM que en el Prader-Willi, probablemente porque el nivel de discapacidad es mayor, de manera que el acceso a la comida también es algo menor, ¿vale? Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y pues ser muy cuidadosos con el alimento. Y si tengo que elegir entre que tienda delgado o que tienda a sobrepeso, pues mira, me quedo siempre con que tienda a ser delgado, ¿vale? Porque en la edad adulta un sobrepeso, una obesidad va a ser muy limitante. Va a ser muy limitante desde el punto de vista del peso y desde el punto de vista de la movilidad. Aparte de que pueda aparecer resistencia a la insulina, diabetes y otros problemas, ¿vale? Esto lo voy a intentar resumir y voy a pasar por encima para ir terminando ya, ¿vale? Lo que ocurre es que hay un eje que es el eje de la melanocortina, ¿vale?, que está estropeado, ¿vale? Como está a nivel del hipotálamo, pues no existe este receptor que funciona adecuadamente y no tenemos esta hormona. Y como al final el último objetivo de esta vía era acabar con el apetito, pues el apetito no termina de disminuir. Y además, algunos habréis oído que en el SAFT-YAM y en el Prader-Willi tenemos un incremento de grelina, ¿vale? Una grelina es una hormona que se produce en el estómago, pues lo que hace es que aumente el apetito. De manera que si por un lado tenemos que el apetito no disminuye y por el otro lado tenemos que el apetito aumenta, pues al final el apetito es muy importante, ¿vale? Y lo lógico es que todo esto se frene cuando nosotros comemos, pero como esto está estropeado, pues no se termina de frenar, ¿vale? Y luego puede haber problemas en el control de la temperatura, ¿vale? Frío cuando tiene que haber calor o calor cuando tiene que haber frío, ¿vale?
De manera que aquí tenemos unos desafíos importantes, ¿vale? En el síndrome de Savjan y el Prader-Willi, pues hay momentos, el recién nacido con unas características y unos problemas, el lactante con unos problemas y unas enfermedades, el niño igual y la adolescencia igual, desde el punto de vista de los retrasos diagnósticos, de la falta de conocimiento de los médicos, de los tratamientos que debemos poner, del impacto emocional, de la conciliación con la vida laboral y familiar, económico. Esto creo que lo sabéis mejor vosotros que yo, ¿vale? Termino ya con la etapa neonatal porque es un problema que a mí me preocupa mucho, ¿vale? Y es un problema que a mí me preocupa mucho porque los recién nacidos no tienen diagnóstico, ¿vale? Es raro tener un diagnóstico del síndrome de Savjan antes de los 6 meses. Hay que estar muy, muy atento para poderlo diagnosticar, ¿vale? Una vez que ya pones la etiqueta de síndrome de Savjan, bueno, pues ya sabes a qué atenerte, pero antes no es tan sencillo, ¿vale? De manera que si no tenemos el diagnóstico sindrómico, tampoco vas a tener o nos va a costar más llegar al diagnóstico de los déficits hormonales. Y además tenemos los déficits parciales en esa situación de estrés en las cuales los déficits se hacen más importantes, ¿vale? Aparecen las hipoglucemias y esas hipoglucemias pueden ser, ya lo hemos dicho, porque hay déficit hormonal de crecimiento, porque hay déficit de cortisol. En algún caso se describe que hay hiperinsulinismo. Está puesto en los artículos, bueno, pues yo me lo creo, pero yo me inclinaría más a que el problema viene a este nivel. Hay que tener cuidado con los déficits parciales del tiroides, que hay veces que es difícil diagnosticarlo. Las deficiencias de vasopresina nos pueden dar algún susto, déficit que no están y de repente hay una situación de estrés y todo se nos desestabiliza, ¿vale? Y luego lo que he comentado, una infección, un problema respiratorio, la etapa neonatal pues puede dar ese problema, ¿vale? Ojo con los déficits transitorios. Los déficits transitorios en endocrinología hay que tener mucho cuidado porque probablemente sean simplemente déficits parciales, que en momentos aparecen y en momentos no. De manera que si durante los primeros meses de vida nuestro hijo ha tenido un déficit hormonal, mucho ojo porque ese déficit hormonal está. Otra cosa es que no esté dando la cara. Si en algún momento aparece una situación de estrés, pues puede volver a aparecer. De manera que hay que buscarlos. Y ya, última diapositiva. Los tratamientos. Esto es un artículo que está publicado, yo no voy a meter porque apenas hablan de la parte endocrina, simplemente de la hormona de crecimiento, pues evidentemente estos niños deben tener hormona de crecimiento. Hay un tratamiento que actúa a nivel del eje de la melanocortina y que consigue frenar el apetito. Cada vez vamos cambiando la forma de administrar el tratamiento hormonal. Ya tenemos una hormona de crecimiento semanal, ¿vale? A día de hoy no para administrar en el Prader-Willi, pero ya estamos empezando a manejar. Ya empieza a haber soluciones decentes de hidrocortisona, ¿vale? Y como os he comentado, pues también tenemos los niveles de sodio que ya somos capaces de controlarlos. Y además, los nuevos tratamientos salen con nuevos conocimientos, ¿vale? Y en el síndrome de Savjan está habiendo una explosión ahora mismo de conocimientos, ¿vale? Hace unos años, cuando yo diagnostiqué el primer paciente con Savjan, pues lo que encontré era muy poquito, ¿vale? Ahora cuando he estado haciendo la charla, pues he vuelto a repasar y bueno, pues ves viendo que cada vez ya hay más investigación, incluso ya hay investigación de laboratorio como nos han contado esta mañana. O sea que las esperanzas tienen que estar ahí. De manera que ya concluyo con esto, el síndrome de Savjan se considera un trastorno similar al síndrome de Prader-Willi, pero sus características clínicas específicas hacen de él una entidad aparte y bien diferenciada. Los déficits hormonales son frecuentes en el síndrome de Savjan. La alteración hipotalámica es el centro de las alteraciones endocrinológicas que pueden presentar las personas con síndrome de Savjan. La etapa neonatal es el momento clave por la necesidad de un diagnóstico precoz sindrómico y endocrinológico necesario para poder tratar adecuadamente. La existencia de déficits hormonales parciales hacen que debamos buscar activamente estos problemas hormonales, no solo en la neonato, sino en la etapa infantil y posteriormente. Pero evidentemente, y aquí sí o sí, cada persona que padece un síndrome de Savjan es única y como tal debe ser tratado, ¿vale? Y esto es todo.